Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, presenta su ponencia El Príncipe y el Mendigo, novela y versión cinematográfica, un estudio desde el análisis transaccional y la negociación. Bueno, como me han presentado, yo voy a presentar pues, la novela y la versión cinematográfica del Príncipe y el Mendigo. Básicamente, yo seleccioné el libro de Mark Twain, que bueno, es un escritor de Estados Unidos, que también ha escrito más libros que se han llevado al cine, por ejemplo, Un Yankee en la corte del rey Arturo o Aventuras de Tom Sawyer. He elegido la primera versión cinematográfica de William Keighley, pero a su vez se han hecho otras 5 versiones cinematográficas, entre ellas muchas películas para niños, quizás por aquel argumento de la historia. Es una historia que está ambientada en 1547 y cuenta la historia de 2 niños que tienen una apariencia física muy idéntica. Uno es un mendigo que vive en uno de los barrios más pobres de Londres y otro es el hijo de Enrique VIII, príncipe de Inglaterra. Se llama Eduardo Tudor. Quizás la gran diferencia entre el libro y la versión cinematográfica es que el libro cuenta cómo es la personalidad de los personajes de una forma mucho más detallada, y quizás lo que es la gran diferencia lo vamos a ver a través de los personajes. La gran diferencia se presenta en el conde Hertford, es decir, en el tío del príncipe. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre aquí? Que en el libro se presenta como un padre protector, es decir, un padre que ante, ya veremos, que el príncipe se intercambia los papeles con Tom y el príncipe pasa a ser un mendigo y Tom pasa a ser el príncipe. ¿Qué pasa? Que Hertford lo sigue protegiendo pensando que es su sobrino, por eso siempre va a actuar como un padre protector. ¿Qué pasa? En la película, en cambio, es una persona muy cruel y es una persona que enseguida se da cuenta que él no es el príncipe, entonces va a intentar confabular en contra de él. Otro padre crítico que se encuentra es el padre de John Canty, porque siempre actúa de una manera muy represiva con su hijo, con Tom. Y, a su vez, otro gran personaje que demuestra el padre crítico es el príncipe. ¿Por qué? Porque al intercambiarse en ese juego que se está intentando explicar las ropas con el príncipe, o sea, con el mendigo, él sale ante el pueblo llano y él cree que siempre él está, por así decirlo, muy acostumbrado a vivir en la corte, a dar órdenes y que todo el mundo está a su predisposición. Entonces él, cuando sale al pueblo llano con unas ropas de mendigo, sigue dando esas órdenes, sigue actuando como un padre crítico. Luego el padre protector está representado en Hendon. Hendon es, por así decirlo, luego lo veremos, el gran negociador, esa persona que consigue que el príncipe y el mendigo se vuelvan a intercambiar los papeles. Y otro padre protector va a ser el sacerdote Andrew, que es un personaje que siempre ha cuidado a Tom Canty cuando su padre siempre ha sido muy represivo con él. Los niños, o sea, encontramos el estado del ego del niño siempre en Tom Canty el mendigo, es decir, es un niño adaptado cuando él, al intercambiarse el papel con el príncipe, se encuentra en la corte y se encuentra que todas las personas le dan órdenes, él, ante todas las órdenes, siempre está adaptado a ellas, a todas. Pero también se encuentra en él mismo el niño rebelde. ¿Por qué? Porque él desafía a lo que es toda la seguridad de la corte para entrar en el Palacio de Westminster y conocer al príncipe, porque él, el príncipe, el rey, la gran admiración que siente por ellos, pues él se presenta ante ellos y pues se salta todas las normas, porque él realmente no podía entrar en Palacio sin una orden o sin nada. Luego el adulto también se representa mucho en Tom. ¿Por qué? Porque él, al estar disfrazado, por así decirlo, y hacer el papel del príncipe, muere el rey, de repente muere Enrique VIII, ¿y qué pasa? Que él le pasa todo el poder, entonces él le van a decretar que va a ser el futuro rey, que va a ser Eduardo Tudor. ¿Qué pasa? Que cuando empieza a tener que emitir juicios con la gente, él enseguida racionaliza las situaciones para las personas no condenarlas
por condenarlas, y él entiende que hay muchas leyes que son injustas para el pueblo llano. Entonces, de esa manera se comporta y se activa su estado del ego adulto. Luego, en cuanto a las contaminaciones, ¿qué pasa? Que en este intercambio de papeles y de creer que Tom es el príncipe porque lleva las ropas, el rey y la corte real se creen que están ante una alucinación y una ilusión. No se lo creen, que ellos lo que creen es que se ha vuelto loco el príncipe y que no puede ser, que es imposible que el príncipe diga que es un mendigo y que lleva esas ropas. Y también, en el caso opuesto, cuando el príncipe llega con las ropas del mendigo a la casa de Tom Canty, la madre también cree que está ante una alucinación y que su hijo se ha vuelto loco. Por eso ahí encontramos el adulto contaminado por el niño. Luego, el adulto contaminado por el niño con padre excluido, vemos unas situaciones de violencia extrema, lo que viene siendo en el libro, y que se excluyen totalmente las normas éticas en John Canty cuando mata al sacerdote Andrew por proteger a Tom, y Hugo, que es uno de los malhechores de un grupo de ladrones que anda con el padre de Tom Canty. Las transacciones complementarias de niño natural a niño natural, de amistad, de juegos de intimidad, pues se representan en Tom Canty y el príncipe. Cuando ellos se conocen y se encuentran, dan esa transacción. De adulto a adulto la vemos cuando Tom, en su papel de rey, como se explicaba, ante Helford, pero en la versión del libro, que es como actúa como padre protector, al decretar nuevas leyes, es cuando actúa de adulto a adulto, cuando razona de un adulto a un adulto. El padre crítico, a padre crítico lo encontramos en el grupo de los ladrones. El grupo de los ladrones, que está el padre de John Canty, que ya hemos visto que es padre crítico, Hugo y demás gente. Las asimétricas, las transacciones complementarias asimétricas, se demuestran de padre a niño en el sacerdote Andrew y en Hendon, como os he explicado. De adulto a niño en Hereford y en Lonesome Joy, pero siempre ahora respecto al libro, porque Hereford ya hemos dicho que la versión cinematográfica es un padre crítico. Y de niño a adulto se demuestra en Tom cuando ante su posición de príncipe, estando en la corte, siente él desde el adulto gran admiración hacia lo que él considera en ese momento sus súbditos y les trata pues de esa manera. Las transacciones cruzadas, las que más se produce es la arrogante, es la más común en la película y en la novela, en los dos aspectos. ¿Por qué? Porque el príncipe, cuando sale del palacio vestido de mendigo, él actúa como que estuviera en palacio. Entonces él, ante el pueblo llano le contesta con hechos, le contesta de una manera pues arrogante, por así decirlo, valga la redundancia. Luego la transacción cruzada, quejumbrosa de lamento, la que lo representa es la madre de John Canty, cuando ve que a su hijo, tanto siendo el príncipe como Tom, y ella considerando que siempre es su hijo, siempre se lamenta por la posición de maltrato que su padre, John Canty, le actúa con él. La transacción cruzada, esa esperante frustración, la podemos ver pues, en el príncipe Eduardo, porque claro, disfrazado de mendigo, su padre, el padre de Tom, John Canty, creyendo que es su hijo, por la enorme similitud que tiene con él, le sigue maltratando igual que maltrataba a Tom. Y la transacción cruzada de insolencia, la que lo representa es el rey. ¿Por qué? Porque el rey, Eduardo VIII, en ese momento, pues era un rey pues no muy pacífico, sino, por así decirlo, en el libro se representa como un rey cruel y que ante todo se comporta con una posición de superioridad hacia todos sus hijos. Las transacciones angulares es, junto con las arrogantes, las que más aparecen tanto en el libro como en la película. ¿Por qué? Porque estamos en una época donde ya hay dos personajes que se han intercambiado los papeles y además una época de donde las intrigas, las tramas de la corte estaban al orden del día. Entonces, ¿qué pasa? Los dos personajes, sin intercambiarse los papeles, Tom, en su posición de príncipe, tiene que fingir que es príncipe. Entonces, tanto en la película, en el libro te relata cómo muchas veces tiene que fingir y de qué manera, y en la película simplemente con su comunicación no verbal se observa cómo está fingiendo.
Luego, Hendon, nos cuenta la historia que Hendon abandonó su casa hace 10 años y que vuelve porque se encuentra con el príncipe y le quiere proteger. Entonces, Hendon, cuando llega a su casa, ve que su hermano, su mujer y toda la gente a su alrededor, por la presión de su hermano, fingen que no le conocen, que no le reconocen, y ellos piensan por obligación, que Hendon está muerto. Entonces ahí Hendon, pues también, como ya veremos, entra en una negociación para volver a recuperar su gran posición en su casa. Y por último, John Canting, al matar, como os he dicho antes, al padre Andrew, cambia de identidad, de hecho se disfraza y finge lo que viene siendo el resto de la película y el libro. Por último, la parte de la negociación, el negociador es Hendon. ¿Por qué? Porque él es la persona que consigue que los dos personajes vuelvan a intercambiar sus papeles, porque realmente ellos son lo que ellos quieren, tanto Tom en su papel de príncipe y John Canting en su papel de mendigo. Lo único que están deseando es volver a lo que ellos representaban. Luego las motivaciones negativas son las que más se desarrollan. ¿Por qué? Porque estamos en una época muy turbulenta. Luego hay muy pocas negociaciones que llegan a la fase de presión o instrucción. De hecho, la última que llega es cuando se desarrolla al final de la película, que es cuando se consiguen realmente intercambiar todos los papeles. Y ese es todo mi trabajo.